Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kat de la Librería de la Facultad de Economía y el día de hoy nuestra lectura en voz alta será de la introducción del libro Ante la Historia, el papel de las clases subalternas en el proceso de desarrollo económico de la modernidad capitalista, aportes desde la historia social a la historia económica, escrito por Fabiola Jezabel Nava Flores, una economista mexicana egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Y comenzamos. En el largo tránsito de su configuración histórica, la modernidad capitalista fue mermando y afectando en diferentes momentos el proceso de reproducción social en su conjunto y, junto a ello, a los diferentes grupos y relaciones sociales que existían antes de que esta modernidad pudiera consolidarse como tal. En este sentido, y debido a que el capitalismo se asentó desde sus orígenes sobre realidades que le predecieron históricamente, chocó constantemente con un límite, tanto en términos materiales como sociales. Por ejemplo, la producción industrial en general no se desarrolló plenamente, pues se encontró por todos lados con atrasos técnicos, con progresiones a golpes, con falta de una integración hacia la industria de toda la economía en su conjunto, con estrangulamientos a nivel de medios de producción, de mano de obra, de disposiciones de crédito, de falta de desarrollo de fuentes de energía que le permitieran una producción constante y continua, y de un mercado interior vivaz y eficaz. Y si nos detenemos en los grupos sociales sobre los cuales, poco a poco, se impuso la lógica capitalista, nos hallaremos con sus múltiples comportamientos, con sus propios objetivos y actuaciones ante las complejas polaridades que en su propio contexto desarrolló la modernidad, y en ese sentido con importantes particularidades en la constitución misma de la modernidad capitalista. Por ello, resulta relevante poner en el centro del análisis histórico, y en especial para entender la historia económica del desarrollo capitalista, el estudio de nuevos sujetos sociales. Esta primera aproximación busca entender cómo el estudio de las aspiraciones, las exigencias inmediatas, las maneras de vivir, actuar y pensar de los trabajadores nos permitirá comprender de qué modo asumieron y actuaron las clases populares ante los cambios y las invasiones que la modernidad trajo consigo. Y en este sentido, dejar claro el papel que desempeñan las clases populares como sujetos de la historia. La cuestión que se discute es cómo dar el giro entre lo histórico general, propuesto por la historia económica general respecto del desarrollo histórico de las diferentes estructuras que constituyen el sistema mundo capitalista, y lo particular de la participación de los sujetos populares en los cambios y alternativas que surgen al avance de la modernidad capitalista. Para ello, revisaremos los aportes y las discusiones que sobre el tema de nuestro interés han abierto autores como Eric Hobsbawm, Edward Palmer Thompson, John Garrett Siedman y William Sewell. Se expondrán, en líneas generales, las contribuciones teóricas que en positivo nos brindan estos autores para estudiar las aspiraciones, las exigencias inmediatas, la manera como vivían, actuaban y pensaban los trabajadores, así como el modo en que asumieron las clases populares los cambios y las invasiones que la modernidad trajo consigo, y en este sentido dejar claro el papel que tienen los obreros y artesanos como sujetos de la historia. Comenzaré con Hobsbawm. Revisaremos principalmente dos libros: Trabajadores, estudios sobre la historia de la clase obrera, y El mundo del trabajo, estudio histórico sobre la formación y evolución de la clase obrera.
Continuaré con esta escuela de historiadores británicos, que tiene dentro de sus filas a otro teórico sumamente importante que ha tratado a fondo el contenido de la cultura popular de los siglos XVIII y XIX. Me refiero en específico a E.P. Thompson. Para entender a este autor, retomaremos algunos de sus libros más sobresalientes: La formación de la clase obrera en Inglaterra, Tradición, revuelta y conciencia de clase, estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Costumbres en común y Miseria de la teoría. Para seguir en esta línea de historiadores británicos, propongo estudiar a Gareth Siedman Jones, que observa cómo se dieron las relaciones laborales en la Inglaterra del siglo XIX a partir de la consideración de diferentes escenarios discursivos en el contexto de determinadas situaciones culturales y políticas de la época que estudia. Para ello, me ocuparé específicamente de su libro Lenguajes de clase, estudios sobre la historia de la clase obrera inglesa y algunos artículos publicados en revistas. En Estados Unidos, por otra parte, un importante historiador que trata el tema es William Sewell. Resulta pertinente tratarlo, pues destaca en su reconstrucción histórica la importancia de estudiar el sistema corporativo de los trabajadores, su vida laboral y sus cambios, así como las ideas morales y religiosas desde el antiguo régimen francés hasta 1848. Una vez establecido el balance de los principales conceptos y temas que desarrollan dichos autores, me interesaría marcar las diferencias y el diálogo, algunas veces explícito y otras veces implícito, que podemos encontrar entre ellos. Por lo que incluiremos algunos de los debates entablados entre estos autores, por ejemplo, el que aparece publicado en la revista Historia Social número 18, donde Sewell discute con algunos de los conceptos de E.P. Thompson. E.P. Thompson, o incluso, desde nuestro propio criterio, establecer sus diferencias y aportes con el fin de elaborar un estudio que nos impulse a proponer una metodología apropiada para el estudio de los trabajadores mexicanos. Reflexionar desde el papel de la Human Agency nos permite entender el reordenamiento social dado por las condiciones histórico-objetivas que el modo de producción capitalista ha generado, desde una perspectiva que incluya los elementos disruptores que ponen en cuestión el funcionamiento cotidiano y sin aparentes contradicciones del propio modo de producción, o dicho de otro modo, entender cómo restauran algunos historiadores el papel de los explotados y oprimidos en calidad de hacedores de la historia. Por ello, este libro propone, en el último capítulo, un ejercicio histórico en el que se analizan algunas dimensiones poco tratadas por la historiografía mexicana al respecto del papel de la clase obrera como clase subalterna en la conformación del capitalismo en México.